Vamos a entrar ahora a la sección de usuarios. En este video vamos a centrarnos en la parte de registro, porque luego quiero hacer lo que es el login, es decir, con los datos que vamos a registrar ahora del usuario, tanto por ejemplo el nombre, su apellido, el email, incluso la contraseña de manera encriptada. Posterior a eso vamos a hacer lo que es el login con JWT, dando la validación de las credenciales ya guardadas de los usuarios, ¿no? Entonces, para ello voy a crear primero aquí en mi base de datos la tabla de usuarios. Voy a abrir aquí entonces un nuevo query, ya, y voy a ponerle por ejemplo create table y voy a nombrarle esta tabla como users, y vamos a tener las siguientes propiedades. Entonces vamos a tener aquí lo que es el user ID de tipo int identity. Esto tiene que ser de 1 en 1 para que vaya autoincrementando, y también va a representar mi primary key, ok, y not null. Luego lo que voy a hacer entonces es asignar las siguientes columnas como first name. Esto va a ser un varchar 50, ok, varchar 50, ahí está. También vamos a tener lo que es el last name, que sería también un varchar de 50. Perdón, aquí abajo sería así. Listo, entonces también vamos a tener como información lo que es el email, que en realidad nos va a servir en este caso para poder loguearnos, ¿no? Tanto el email con el password. Entonces aquí voy a asignar el email. Vamos a poner un varchar de 255. Bien, y también lo que es el password. En este caso el password lo voy a dejar en varchar max, porque aquí va a ser una cadena encriptada. Bien, voy a poner entonces varchar max, y también vamos a tener lo que es el role ID. En este caso también tenemos que crear primero entonces la tabla de roles. Voy a asignar entonces aquí de tipo inf, y voy a asignar aquí también el estado de dicho usuario y lo que es la fecha de creación, audit create date, y vamos a poner un datetime 27. Está. Y luego vamos a aquí crear primero, voy a bajar esto como les estaba nombrando, lo que es la tabla de roles, ¿no? Entonces voy a poner create table roles, y vamos a tener dos campos solamente que van a representar esta tabla, como es el role ID, y vamos a pasar esta misma configuración de identity y primary key. Y como segunda columna vamos a tener lo que es el nombre como tal del rol. Entonces voy a asignar aquí name, y esto va a ser un varchar de 50. Voy a aprovechar aquí a crear las tablas de, por ejemplo, de permisos y la tabla de roles y permisos. Entonces voy a ir aquí debajo, create table permissions. Ahí está. Aquí me sale de manera como este color porque es una palabra reservada dentro de SQL. Pero no hay problema, lo vamos a crear. Vamos a crear el ID, role ID. ¿Ya? No, aquí sería permission ID, perdón. Permissions o permission ID. Y esto va a tener la misma configuración también de identity. Ahí está. Y también lo que es el nombre del permiso como tal. Todavía no nos vamos a centrar en esas tablas, pero van a ser necesarias posteriormente cuando queramos hacer el sistema de roles y permisos por los usuarios. Entonces voy a ponerle name de varchar por ejemplo de 150, ya por ahí, por si tenemos un permiso mayor, ¿no?, de longitud. Y por último vamos a crear otra tabla que va a ser intermedia entre los permisos y los roles, para saber a qué mejor dicho, qué usuario va a tener el permiso según su rol que esté asignado, ¿no? Entonces voy a poner create table y esta tabla va a ser role permissions. Ahí está. Y va a contener los dos ID, tanto de la tabla role, es decir, role ID, y permissions ID. Y también sería un entero. Entonces vamos a empezar con la relación.
Voy a crear esta tabla de roles que no tiene ninguna dependencia por ahora. Ejecuto. Ahí está. También voy a ejecutar la tabla después de permisos. Listo. Ahora vamos a crear la tabla de usuarios, pero tenemos que asignar esta referencia, ¿no? Esta relación. Entonces sería aquí foreign key. ¿Cuál va a ser mi foreign key? El campo role ID. Y vamos a hacer referencia a la tabla de roles con su ID, role ID. Listo, entonces ya podemos crear ahora sí lo que es esta tabla de usuarios. Y vamos a hacer lo mismo para lo que es la tabla de role permissions. Entonces voy a asignar aquí un foreign key. Vamos a tener dos en realidad, que va a ser el role ID y el permission ID, ¿no? Que son los campos de esta tabla. Foreign key, y voy a asignar primero el role ID. Hacemos referencia de la tabla roles. Le puse en singular, en plural, ahí está bien, roles y role ID. Voy a copiar y pegar aquí debajo para lo que es el permission ID. Aquí y listo. Y aquí sería la tabla permissions. Entonces podemos crear ahora sí. Y listo. Vamos a refrescar entonces nuestras tablas aquí de mi base de datos de Clinical. Desgloso esto de aquí. Y vamos a ver cómo está la configuración entonces. Aquí está la tabla de usuarios que tiene el foreign key de role ID que está de la tabla de roles. Ahí está. También tenemos la tabla de permisos. Y por último la tabla que hemos configurado de roles y permisos, que es una tabla intermedia que tiene relación como foreign key en realidad del role ID y del permission ID. Entonces de esta manera vamos a hacer la gestión de usuarios, roles y permisos. Como les dije, pues en este video vamos a centrar en el registro de un nuevo usuario para poder ingresar lo que nos interesa aquí para hacer login posteriormente, lo que es el email y el password encriptado. Entonces vamos a ir aquí a la solución y vamos a empezar con la creación de nuestras entidades. Por ejemplo, me voy aquí al domain y voy a crear ahora sí lo que es la clase que va a representar mi entidad de usuarios. Entonces sería user. Esto tiene que ser public. Y vamos a describir aquí pues las propiedades que van a representar también esta tabla, ¿no? Y esto tiene que estar aquí en mi entidad. Entonces voy a poner public int user ID. Perfecto, entonces voy a poner también lo que es el first name, get and set, lo que es el last name, ahí está. También voy a asignar lo que es el email, get and set, y por último, bueno, no por último, sino lo siguiente sería el password. Y aquí sería también otra propiedad para el role ID. Y también nos faltaría para el estado, state, y para lo que es la fecha de creación, ¿no? Sería un datetime, audit, create date. Perfecto. Aquí vamos a nombrar todas estas variables, estas propiedades como nulabels, porque vamos a hacer uso de el repositorio genérico de creación, y por lo tanto tenemos que extraer solo las propiedades que estén como not null. Bien, es el método que habíamos creado, si se recuerdan. Este de aquí. Voy a ir aquí, helper extension, este de aquí. Este método lo que me hace es extraer los valores que no tienen nulabels, es decir, solo me va a extraer las propiedades con valores, por eso el nombre. Y esos son los valores que vamos a registrar. Por eso yo lo pongo a todos como nulabels para permitir y saber de que algunos pueden estar nulabels y otros no. Bien, entonces voy a quitar los using innecesarios. Ahí está mi entidad de usuarios. Y voy a aprovechar también para registrar las entidades de roles, de permisos y de role permission, que son las tablas que hemos creado también. Entonces voy a crear otra clase y le voy a nombrar como role. Y vamos a declarar las propiedades de esta entidad, que básicamente sería un public int role ID y lo que es entonces un public string name. También vamos a tener esto como nulable. Perfecto, ahí está. Y la otra entidad sería para los permisos. Agregamos la clase, vamos a decir permissions, nada más así.
y vamos a poner public class y también las propiedades necesarias que van a representar esta entidad, que sería el permission ID y el public string name, y también vamos a asignarle como label. Quitamos los using, ahí está. Y por último vamos a tener que configurar la entidad de role permission. Entonces agrego una nueva clase y voy a asignarle el nombre de role permission, y también vamos a declarar las propiedades dentro de esta entidad, que sería las dos propiedades del role ID y lo que sería del permission ID. Listo. Vamos a asignarlo como label también, por si usamos el método que extrae los valores, extrae mejor dicho las propiedades con valores. Bien, lo dejamos así. Y ahora sí vamos a continuar entonces creando la interfaz de usuario para poder registrar un registro nuevo hacia la base de datos, ¿no? Entonces por ello voy a ir aquí a mi interfaz o en mi proyecto de application.interface y voy a crear una nueva interfaz de usuarios, que también nos va a servir para poder ejecutar otros métodos de edición más adelante, de eliminación y así. Bien, entonces voy a poner user repository y vamos a heredar del repositorio genérico, porque también nos va a servir para extraer esos métodos genéricos, usarlos, pero también podría tener aquí métodos personalizados, ¿no?, dentro de este repositorio de usuarios. Entonces por eso voy a crear un repositorio personalizado y tiene que heredar de la interfaz iGeneric repository, el cual le voy a denominar la interfaz, o mejor dicho aquí la entidad de user, que viene de mi entidad de dominio. Aquí me va a pedir, ok, como es una clase me está pidiendo implementar la interfaz. Esto tiene que ser una interfaz también. Interface. Listo. Lo dejamos vacío por ahora, no vamos a tener ningún método personalizado, solamente me interesa usar el método genérico de registro. Bien, y vamos a agregar la implementación en la capa de infraestructura, en el proyecto de persistencia, aquí en la carpeta de repositorios. Vamos a agregar un nuevo repositorio, voy a nombrarle como user repository. Esto sí tiene que ser una clase, public class user repository, y voy a decir que herede de la clase generic repository pasándole mi entidad user y también haciendo referencia a la interfaz y user repository que acabamos de crear. Importamos el user, que viene a ser mi entidad, ok, y también vamos a implementar esta interfaz. Entonces le doy control punto, bueno, aquí sería, bueno, no hay ningún método, por eso no lo hereda, ok, no hay ningún problema aquí, pero sí vamos a tener que agregar y generar el constructor que tenemos que pasarle también el context, ¿no? Entonces ahí está, lo hace de manera automática, quitamos los usings y por ahora quedaría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es ir a la parte, incluso aquí podría ir avanzando en dejar listo lo que es el application DB context, ahí está, y aquí podría inyectarlo, context igual a context. Perfecto, entonces esto está listo para poder usar luego los métodos personalizados si queremos consultar hacia la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es registrar estas interfaces y su implementación de usuarios en el Unit of Work. Entonces voy aquí y voy a decir aquí user repository y le pongo un nombre. Y ahora vamos a implementar también en el Unit of Work. Aquí se va a quejar esto de aquí y implementamos la interfaz. Aquí sería nada más asignar un get y aquí abrir la instancia. Entonces digo user va a ser igual a que a new user repository pasándole el context. Perfecto, guardamos y quedaría de esta manera. Ahora lo que voy a hacer entonces es crear mi command que me va a servir para poder registrar los usuarios. Voy en mi capa de application.useCase y voy a agregar una nueva carpeta. Perdón, aquí no le puse el nombre, ahí está. Voy a ponerle user y dentro vamos a tener entonces nuestros commands. Bien, y voy a tener el command de create command. Y ahora sí dentro puedo crear mis clases que van a implementar este caso de uso y voy a asignarle el nombre de
create user command. Voy a copiar ese nombre para poder crear también la clase handler. Perdón, aquí sería, elimino este folder, aquí sería una clase, no una carpeta. Agregar clase. Y voy a ponerle create user handler. Perfecto, entonces nos vamos al command. Esto tiene que ser un public class command. Quitamos los using y va a heredar de la clase o de la interfaz y request de mediaTr. Y también tenemos que pasarle un tipo de respuesta, ¿no? Que sería un base-response. De momento de tipo bool. Bueno, en realidad sería un bool nada más. Y aquí vamos a pasarle las propiedades que van a ser necesarias para poder registrar un usuario. En este caso sería el first name, el last name, el email, el password y el role ID. El estado lo voy a registrar de manera directa. Bien, voy a poner entonces public string. Bueno, el estado también tendría que enviarlo, ¿no? El estado y la fecha de creación. Pero vamos a ver aquí si recordamos en el generic repository. Ok, tenemos que pasarle, bueno, sí, tendríamos que pasarle también el estado y la fecha de creación. Voy a ponerle entonces el first name. First name, aunque eso lo vamos a crear en el procedimiento almacenado, ok, ¿sí? Me refiero al registro del usuario. Tenemos que crear un procedimiento almacenado ya. Entonces aquí voy a ponerle first name, quedan save. También va a ser necesario el last name, lo que es el email, el password y el role ID. Como les estaba comentando, el estado y la fecha de creación lo vamos a hacer en el procedimiento almacenado, tal cual los otros ejemplos que hemos aplicado también. Entonces por eso no va a ser necesario ponerlo aquí, ¿no? Voy a ponerlo esto como nullable si deseo. Bien. Y listo. Ahí está. Entonces nos vamos al handler que va a implementar este command, que sería el create user handler. Public class. Aquí hereda de la interfaz y request handler. Ahí está. Y acá le pasamos el command, es decir, el create user command. Y también el tipo de respuesta, que sería base-response de tipo bool. Nos va a pedir implementar la interfaz. Bien. Ahí está. Y aquí va a ser necesario entonces lo que es abrir o inyectar, mejor dicho, los servicios. En este caso del unit of work, para poder obtener el repositorio y el mapper. Private. Read only y unit of work. Y también lo que es el mapper y mapper. Aquí sería mapper. Listo. Y vamos a generar el constructor aquí para inyectar estos servicios. Ok, ahí está. Y ahora sí podemos asignar, en este caso, la implementación, ¿no? Lo he puesto como async. Y aquí vamos a poner primero, como de costumbre, la variable de respuesta. Va a ser igual a new base response de tipo bool. Un try catch. Aquí el exception lo capturamos en el mensaje. Response.message igual a x.message. Y vamos a retornar entonces el response. Aquí dentro del try vamos a hacer la implementación del caso de uso. Voy a poner var user primero para mapear lo que es el command con mi entidad. Mapper.map. Y voy a heredar mejor dicho, voy a llamar a mi entidad de user. Y le tengo que pasar el request, ¿no? Que es el por el cual se va a mapear. Aquí tenemos el problema del espacio de nombres. Lo solucionamos de la siguiente manera, como ya hemos visto también. Using entity igual a clinical.domain.entities. Voy a traer este entities, entity punto, y ahora sí hago referencia a la entidad de mi dominio. Y aquí tengo que crear, o mejor dicho, instalar un paquete que nos va a ayudar para poder encriptar la contraseña. Bien, entonces lo que voy a hacer es ir aquí a mi application use case, darle clic derecho y voy a, en este caso, agregar, no, sería administrar paquetes nuggets, ahí está. Y voy a instalar una librería llamada bcrypt.
bcrypt.net. A ver, vamos a buscar. Es este de aquí, el segundo que dice bcrypt.net-next. La versión más reciente, que es la 4.0.3. Vamos a instalarla. Y le damos a aplicar. Y ahí creo que ya lo instaló. Ahí está. Regresamos. Y esta es la librería que vamos a usar. Voy a importarla de una vez antes de utilizarla debajo. Y voy a poner using para poner un alias también de bc igual a que a la librería bcrypt.net.bcrypt. Ahí está. Entonces ya puedo usar este alias para usar la librería que hemos instalado. Y voy a decir aquí var.password, porque lo que quiero encriptar es el password. Perdón, sería user.password igual a bc, que es la librería, y voy a hashear el password. Entonces voy a decir hash password y le paso el password también correspondiente. Luego voy a asignar el método para obtener solo las propiedades con valores, que me va a servir para poder ejecutar mi procedimiento almacenado. Entonces voy a decir var parameters igual a user.getProperty with values. Ahí está. Entonces puedo decir aquí response.data va a ser igual a que await, y a través del unit.word voy a ejecutar el repositorio de usuarios punto y el método genérico llamado execasync. Y este va a recibir dos parámetros, lo que es el procedimiento almacenado, como ven ahí, y los parámetros como tal. Entonces voy a decir aquí sp, importamos del utilities constants, que son los constantes aquí. Y voy a registrar mis procedimientos almacenados para los usuarios, ¿no? Entonces voy a crear aquí una nueva región. Voy a decir región usp users y aquí cierro en región. Y voy a agregar una nueva constante public_const string usp user register. Así se va a llamar mi procedimiento almacenado. Todavía no lo hemos creado, ahora lo vamos a crear. Aquí voy a copiar para tener el mismo valor, usp user register. Bien, regresamos, voy a poner punto y llamo a esa constante usp user register. Y también le vamos a pasar los parámetros. Ahí está. Luego aquí puedo validar si response.data es igual a true. Entonces digo response.isAccess igual a true. Y response.message igual a que global message.save o message save. Bien, con eso tendríamos toda la implementación. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear mi procedimiento almacenado aquí mismo debajo de las creaciones de tabla que teníamos. Voy a poner create or alter procedure y el nombre de mi procedimiento sería usp user register, y el cual va a recibir las diferentes parámetros, ¿no? Que sería un first name, el last name, el email, el password y el role ID. Porque el estado y la fecha de creación, vuelvo a repetir, lo vamos a insertar aquí de manera directa. Entonces le pasamos, estos serían parámetros. Ahí está. Listo. Aquí quitamos la coma al final y voy a decir entonces as begin end. Y aquí vamos a ejecutar el insert. Voy a poner insert into users. Bien, y vamos a poner aquí las columnas que voy a estar insertando, que sería el first name, lo que es el last name, el email, lo que es el password, el role ID, también el estado y la fecha de creación. Listo. Debajo voy a poner entonces los values, es decir, los valores que voy a estar insertando a partir de estas columnas. ¿Y cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, yo puedo copiar lo mismo hasta el role ID y voy a convertirlo a estos parámetros, ¿no? Ahí está. Son los parámetros de arriba que tenemos como entrada. Y en duro aquí sería directamente lo que es el estado 1 y la fecha de creación, perdón, que sería get date. Perfecto, entonces con esto tenemos la inserción de los usuarios a través de este procedimiento almacenado. Voy a subrayar todo esto, seleccionar mejor dicho todo este procedimiento y voy a ejecutarlo. Bien, hasta ahí tenemos el procedimiento que recibe los parámetros de manera directa y los inserta hacia la tabla de usuarios, ¿no?
Entonces regresamos, ya tenemos aquí ejecutando el procedimiento almacenado y lo que queda hacer es, en este caso sería aplicar este mapping, porque estamos mapeando mi entidad de usuario con mi command, que es el parámetro request. Entonces vamos a los mappings y voy a crear una nueva clase y voy a asignarle aquí lo que es el nombre de user, perdón, sería user así, mappings profile o mapping nada más profile. Ok, ahí está. Entonces esto sería public user mapping profile y vamos a heredar de la clase profile de automapper. Ahí está arriba, y en el constructor vamos a configurar los mappings. Entonces aquí digo create map y voy a mapear qué cosa, mi command create user command con mi entidad de user. Perfecto, y listo, quitamos los using y ese sería el único mapping que necesito, que es para resolver esto de aquí. Bien, y por último lo que sí tengo que hacer ya es crear mi controlador, ¿no? Entonces nos vamos a la capa de service en mi proyecto de API. Aquí en los controllers voy a crear un nuevo controller para los usuarios. Controller API en blanco, y voy a asignarle el nombre de user controller. Ok, entonces aquí tenemos que implementar primero la inyección del servicio de mediator, pre-rate, read-only y mediator. A través de esta propiedad vamos a asignarle así mediator, ahí está, y vamos a agregar un constructor y agrego estos parámetros, ¿no? Control punto, agrego el parámetro al user controller, que es el constructor, y ahora sí puedo crear mi endpoint de registro. Por ejemplo, va a ser un HTTP de tipo post y el nombre va a ser de mi endpoint como register. Esto va a ser un public async task y action result, y le voy a poner el nombre de register user. Entonces lo que voy a hacer aquí es recibir como un from body lo que es mi command de create user command, y el nombre de mi parámetro va a ser command, y aquí voy a poner entonces var response igual a que await mediator.send y le envío mi command. Ahí está, y por último voy a retornar entonces con un ok la respuesta. Perfecto. Entonces voy a quitar los using, perdón, aquí me fui a otro lado. Quito los usings y vamos a ejecutar entonces este nuevo endpoint. Voy a levantar el proyecto y esperemos de que se ejecute el Swagger. Esperemos unos segundos. Ahí está procesando. Y vamos a tener entonces el Swagger levantado. Voy a hacer aquí, preparar el select de usuarios de mi tabla de user. Ahí está. Y esto sería, ahorita está vacío, vamos a ver. Primero tengo que crear un rol porque no vamos a poder insertarlo, si no nos va a dar un error, ¿no? Entonces voy aquí a mi tabla de roles. Voy aquí, por ejemplo, a edit top 200 rows. Y le voy a poner el nombre de medic, por ejemplo. Medic, de un médico, ¿no? Eso va a ser el rol ID 1. Ya, ahí está. Y voy a seleccionar aquí al momento de insertar. Entonces vamos aquí a la parte de usuario, register. Y el nombre voy a ponerle, por ejemplo, Adrián. El last name Mechato. El email va a ser, por ejemplo, medic@gmail.com. Y la contraseña va a ser del 1 al 6, por ejemplo. Y el rol ID, tengo que seleccionar un rol, ¿no? 1, por ejemplo, que es el existente ahorita que acabamos de insertar, que es el rol de medic. Entonces voy a ejecutarlo. Y acá me dice se registró correctamente. Vamos a verificar entonces aquí al momento de hacer un select from de la tabla usuarios. Y tenemos entonces los registros o el registro que acabamos de insertar. El nombre correspondiente, el apellido, el email y el password, como ven, está hasheado con esta librería que hemos usado. Está registrado el rol también, el estado de manera automática que está en 1.
y la fecha de creación actual, ¿no? Entonces de momento estamos cumpliendo con este caso de uso. En el siguiente video ya vamos a poder implementar ahora sí un login con JWT y poder ya darle acceso a los demás, por ejemplo endpoints, y poder tener esa autorización de poder consumir los diferentes controllers o endpoints como tal, ¿no? Entonces nos vemos en un siguiente video.